Hola, soy el doctor Jorge Díaz y en esta oportunidad revisaremos el tema del pabellón quirúrgico. Vamos a hablar un poco de los componentes del pabellón de cirugía menor, los flujos y las áreas que podemos identificar, algunos conceptos para refrescar nuestra memoria respecto a asepsia y antisepsia, los antisépticos más usados en cirugía menor, vestimenta necesaria para pabellón, paños clínicos y, por supuesto, los flujos finales. Bueno, vamos a partir con la definición de lo que es o lo que entendemos por un pabellón quirúrgico. Este es un recinto especialmente diseñado y equipado para garantizar la seguridad en la atención del paciente que va a ser sometido a una actividad anestésica o quirúrgica. Es considerado evidentemente como un área crítica, ya que el paciente se encuentra en una situación de riesgo especial. Está expuesto, por una parte, a un determinado tiempo de procedimientos que van a alterar, por ejemplo, la integridad de la piel, donde se van a manipular o se van a exponer cavidades naturales o vísceras que normalmente son estériles. Cuando hablamos de un pabellón, en el consciente colectivo nos imaginamos un área de alta tecnología, casi de una pureza eh, de índole mágica, o con tecnología incluso espacial, ¿ya? Que pareciera que estamos en la NASA o al interior de una nave extraterrestre. Pero más bien, la cirugía menor trabaja en un ámbito diferente. Nos podemos encontrar con pabellones que lucen de esta manera. Son bastante más modestos, pero bastante funcionales y, por supuesto, pueden solucionar una gran cantidad de problemas para nuestra población. Tienen características particulares que vamos a revisar y que ya hemos visto también en lo que es la normativa. Aquí vemos que, por ejemplo, tenemos una mesa quirúrgica con una superficie lavable, los pisos, las paredes y los cielos son lavables y tiene algún equipamiento específico que debe estar presente en forma permanente. Esto no es un pabellón de cirugía menor, aunque también tiene una camilla de superficie lavable que podría ser asimilable a la mesa de pabellón, pero existen elementos que no son propios de un pabellón que entorpecen el funcionamiento y que más bien dan cuenta de una consulta médica. No hay que tentarse en realizar procedimientos que requieren una condición especial, hacerlos en una consulta, en donde, por ejemplo, está la silla para la atención de los pacientes, hay equipos inadecuados, se nota que existen ventanas que pueden ser abiertas, entonces esos son elementos que van a propender a realizar procedimientos en un contexto no seguro. Lo mismo acá, en donde pareciera que las condiciones están dadas para hacer procedimientos de cirugía menor, ¿ya? En donde hay pisos, paredes lavables, eh, pero existe, por ejemplo, un lavamano al interior del procedimiento de la sala. No estaría ni siquiera cumpliendo la normativa para una sala de procedimientos, que requiere al menos dos y una separación de área limpia y área sucia. Está también algo que no puede haber al interior de un pabellón, que es un área para la atención secundaria de pacientes o para eh, tener un escritorio donde puedo atender al paciente o algún acompañante eventualmente. Los componentes del pabellón de cirugía menor son, obviamente, los que están establecidos los requisitos propios para obtener la resolución sanitaria. A recordar, lo más importante es que el pabellón de cirugía menor tiene un ingreso único con una puerta abatible o corredera. No tiene ventanas o, si es que las tiene, estas están selladas, lo que impide su apertura. Tiene pisos, paredes y cielos lisos y, por supuesto, lavables, y tiene una mesa quirúrgica y puede estar acompañado o no de un escabel si es que esta mesa quirúrgica es fija. Presenta un sistema de iluminación y de calefacción que puedan mantener las condiciones óptimas de temperatura y de iluminación. Y en este punto de la iluminación también tiene que haber un equipo que permita mantener la iluminación a pesar de que hayan cortes de luz. La ventilación debe presentar las características suficientes como para generar 6 renovaciones de aire por hora. Debe haber equipos de reanimación y ventilación, equipos de cauterización o de electrocoagulación, equipamiento quirúrgico específico para los procedimientos que se van a ir realizando y una mesa de apoyo para el instrumental.
En lo que respecta a las áreas de apoyo a los pabellones, se describen, por ejemplo, el área de lavado quirúrgico, que está anexa al pabellón, el área de lavado de material sucio, donde también debe haber una separación de áreas limpias y áreas sucias, área de almacenamiento de materiales, de insumos, de equipos, de ropa, área de disposición de desechos y de ropa sucia, área de almacenamiento de útiles e insumos de aseo, vestidores tanto para el paciente como para el personal, un baño anexo y, aunque no está solicitado, un área de preparación o recuperación que es bastante útil para que los pacientes puedan esperar antes o después del procedimiento. Respecto a los flujos o áreas que nosotros podemos observar en un pabellón, existen diferentes áreas que componen al centro quirúrgico. Particularmente podemos ver que hay zonas que tienen cierto nivel de restricción y otras que no tienen restricción. En el área quirúrgica propiamente tal, identificamos tres zonas, dependiendo la definición o el, el tipo o lugar donde se defina. Existe una zona negra, una zona gris o una zona blanca. En el caso de la caracterización por colores de semáforo, podríamos hablar de una zona verde, una zona amarilla y una zona roja, indicando que la zona verde es una zona no restringida donde hay un acceso a cualquier personal, una zona gris que sería una zona en la colorimetría de semáforo, una zona amarilla donde hay una semi-restricción, y la zona blanca que equivaldría a la zona roja donde es un área restringida donde no todas las personas pueden entrar y circular. Entonces vemos que hay áreas abiertamente no restringidas, pasillos, áreas de recepción de personal o familiares, un área semi-restringida donde están los vestidores, donde está el área de lavado, y un área restringida propiamente tal que sería el pabellón de cirugía menor en este caso. Dentro de las zonas no restringidas estrictas está el espacio de recepción del centro quirúrgico, en el que se va a concentrar la circulación de pacientes en camas, camillas, del personal que elabora la unidad, el personal que traslada suministros, evacúa materiales, usa desperdicios, personal de mantenimiento y equipos. Pero hay ciertas áreas con niveles importantes de restricción, que son niveles crecientes de restricción de acceso y circulación. La primera zona, como habíamos comentado, dependiendo quién lo defina, podría ser la zona verde o zona negra, que pueden encontrarlo con esos dos nombres en la literatura. La primera zona de restricción es una verdadera zona amortiguada de protección. Es el área de acceso y en ella podemos, por ejemplo, evaluar las condiciones de ingreso de los pacientes. Se hace la evaluación por el anestesiólogo y es la zona donde están ubicados las áreas para que el personal cambie de la vestimenta de la calle a la vestimenta de las áreas ya con cierto nivel de restricción. La zona gris o amarilla es el segmento del centro quirúrgico intermedio entre lo que es el hall de acceso al pabellón propiamente tal y la sala de operaciones. En este espacio está exclusivamente reservado para realizar los procedimientos pre y post operatorios. Obviamente, en este contexto requiere las condiciones de limpieza que disminuyan o eliminen la posibilidad de infección. Por consiguiente, la circulación es bastante más restringida y solamente pueden acceder a él pacientes y el personal que va a realizar las labores asistenciales. Ya tanto el paciente como estos funcionarios están con la ropa adecuada para circular en ese sector. La zona blanca o la zona roja es el área ya de mayor restricción, es un área considerada estéril. Es la sala de operaciones propiamente tales. ¿Ya? Y eso es importante tener respeto para nuestras salas de operaciones. Si bien no son de la NASA, no son espaciales, pero sí son áreas en donde nosotros vamos a atender a nuestros pacientes y tenemos que atenderlos en las mejores condiciones posibles, y estas mejores condiciones posibles están bien definidas y normadas. Es una zona restringida, solo se puede entrar o salir por una puerta y puede hacerlo solamente el personal correspondiente a esa área, el personal que va a participar del procedimiento y, por supuesto, el paciente. Cada una de las personas que haga ingreso debe tener la vestimenta adecuada y, por supuesto, los elementos que permitan aislar y evitar la contaminación, como gorros, mascarillas, botas, etc.
Recordando un poquitito de nuestros primeros años de la escuela de medicina, los conceptos más importantes que aprendimos en el inicio, la asepsia y la antisepsia. En el ámbito de la salud, los términos asepsia y antisepsia son muy importantes, son ampliamente usados, pero muchas veces no hay una clara diferenciación de su significado. A pesar de que como profesionales debemos conocer estos conceptos, estas palabras no son necesariamente de uso cotidiano. Los conceptos son muy similares, están interconectados, pero cada uno corresponde a un proceso o un método diferente. Por una parte, asepsia. ¿Qué es asepsia? Es la ausencia de materia séptica. Esto quiere decir que sea materia que esté libre de agentes infecciosos. La palabra clave a relacionar con la asepsia es esterilización. La asepsia se logra mediante la esterilización por diversos tipos y particularmente en cirugía menor el autoclave es uno de los aliados más importantes. En el caso de otros materiales, ya sea plásticos o gomas, estos no se utiliza el autoclave, sino que se utiliza esterilización por algunos tipos de gases, ¿ya? La esterilización del material quirúrgico y el método de esterilización no va a ser tocado específicamente en esta clase. El lavado de manos quirúrgico, que se realiza previo a cada uno de los procedimientos, también es considerado como parte de un proceso de asepsia, ¿ya? Básicamente lo que buscamos acá es eliminar por completo los agentes potencialmente infecciosos. La antisepsia, por su parte, es un método cuya finalidad va a ser combatir y prevenir los padecimientos infecciosos mediante la destrucción de los agentes causales. La palabra clave dentro de lo que es la asepsia va a ser la desinfección. Recordemos, asepsia, esterilización, antisepsia, desinfección, que se va a entender como la destrucción o inhibición del crecimiento y reproducción de microorganismos dañinos para el ser humano. Y esto se logra aplicando ciertos desinfectantes. Por ejemplo, antes de realizar algún procedimiento quirúrgico, usualmente aplicamos algún desinfectante en la piel. Por ejemplo, un compuesto yodado, clorhexidina, y este procedimiento son procedimientos considerados antisépticos. ¿Cuáles son los antisépticos que habitualmente utilizamos en cirugía menor? Bueno, eh, poco usado, pero que hasta algún tiempo era un parámetro importante que teníamos en todos los hogares, el agua oxigenada. Tiene un efecto de inicio inmediato, tiene un espectro que permite eliminar virus y bacterias, pero como ven, deja una cantidad importante de elementos sin cubrir. Cuando hay materia orgánica en la zona, puede actuar de manera normal. La actividad o el efecto residual es nulo. Normalmente se aplica, se hace el efecto inmediato y su efectividad o su mantención tiene que ir aplicándose en forma aplicándose varias veces porque su efecto dura muy poquitito. No tiene efecto residual importante, dura minutos solamente. Por otra parte, el alcohol, que también tiene un inicio inmediato, también tiene un espectro limitado, virus y bacterias. La actividad con materia orgánica podríamos decir, nula. Esto quiere decir que si hay materia orgánica no hay inconveniente, puede seguir funcionando de manera adecuada y tampoco tiene efecto residual. O sea, el alcohol se evapora y deja de seguir su acción. En este contexto aparecen dos antisépticos que son efectivamente los usados en cirugía menor. Ya no en lo que sería una curación, sino que en un procedimiento probablemente tal. Por una parte, la povidona yodada, y por otra parte la clorhexidina en diversas concentraciones, entre 0.5 y 2%. Lo más habitual es usar clorhexidina al 1%.
ambos requieren un periodo de latencia para iniciar su actividad. La clorhexidina entre 15 a 30 segundos y la povidona ayudada aproximadamente 3 minutos. El espectro es bastante más amplio: virus, esporas, bacterias, hongos, pseudomonas. Hay que diferenciar sí que la clorhexidina requiere una acción activa cuando hay material orgánico. Eso quiere decir que debemos limpiar, debemos debridar, debemos sacar los elementos orgánicos para que la clorhexidina funcione de manera correcta. No así la povidona, que puede actuar habiendo materia orgánica muerta o elementos necróticos. Entonces, cuando uno aplica clorhexidina debe realizar una limpieza para que la clorhexidina funcione adecuadamente y aplicarla. También una cosa importante, que tanto la clorhexidina como la povidona tienen efectos residuales que permiten mantener su actividad por un tiempo mayor. Así que cuando uno termina un procedimiento quirúrgico, normalmente hace un aseo con suelo fisiológico y finaliza con tocaciones con estos antisépticos, clorhexidina o povidona. La clorhexidina puede llegar a tener hasta 6 horas de efecto residual y la povidona aproximadamente 3 horas. La vestimenta de pabellón. Si bien el pabellón permite tener una vestimenta bastante fashion en diversas áreas, más bien debemos acercarnos, en la medida que hay restricciones, a tener un look de este tipo. Bastante menos fashion que el anterior, pero bastante más específico para la función que vamos a realizar, en donde efectivamente es importante destacar que vamos a aislar los elementos que pudieran contaminar nuestro campo quirúrgico, como por ejemplo gorro, por ejemplo mascarilla y por supuesto un delantal que cubre las mangas y que obviamente debe estar estéril. Un elemento importante que nos han preguntado en varias oportunidades: ¿qué pasa con los gorros que uno va a un congreso, se compra un gorro de Mickey Mouse o de algunos paisajes o algún otro tipo de monitos o tipo de obras de arte casi? Se ha demostrado que el uso de gorros que los médicos o los cirujanos se llevan a sus casas y que tienen en sus mochilas, en sus bolsos, pueden generar mayor nivel de contaminación de los campos quirúrgicos que los gorros desechables. En ese contexto, al margen de que no son tan bonitos como los gorros que venden en las distintas tiendas de vestimentas quirúrgicas, lo que se sugiere es poder utilizar gorros desechables. Y aquí vemos cómo, dependiendo del área y el flujo del pabellón en donde estemos, podemos tener diferentes tipos de vestimenta. La zona negra o zona verde, podemos ya tener los brazos descubiertos, no es necesario tener gorro o mascarilla. Ya la zona gris o la zona blanca, verde o roja, dependiendo de la colorimetría, debemos ya ir usando elementos que nos permitan poder realizar la actividad quirúrgica como corresponde y no exponer al paciente a infecciones. También, aparte de vestirnos nosotros los profesionales y los técnicos, también debemos vestir al pabellón, vestir a la mesa quirúrgica y vestir también a las mesas de apoyo. Y en ese sentido existen diversos paños clínicos que han permitido disminuir el nivel de infecciones o contaminación de nuestro equipo, ¿ya? Y hacen que las cirugías sean más seguras. En ese sentido, existe hoy día en el mercado una amplia variedad de paños clínicos, ¿ya? Paños clínicos como los tradicionales pañitos verdes agujereados que se pueden lavar y esterilizar, o paños que tienen un poquito de mayor tecnología, con fenestraciones centrales con autoadhesivo, desechables, o paños que son totalmente impermeables, por donde el agua puede correr o los líquidos pueden correr sin atravesar o sin llegar
a los planos de piel de los pacientes. Lo que sí está claro que los paños clínicos a utilizar en un procedimiento de cirugía menor deben estar estériles, ¿ya? Y la esterilidad obviamente debe estar dado ya sea por el fabricante directamente o por el área de esterilización de los centros quirúrgicos donde nosotros realizamos los procedimientos. Espero que les haya servido este repaso de conocimientos. Los invitamos a revisar el material de apoyo que existe en la plataforma y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.